Saludos, nosotros somos el grupo número 4 y les estaremos hablando sobre la espermatogénesis. Dentro de este grupo se encuentran Ana Marlene Céspedes, Jessica Galván, Raymond Méndez, Giancarlo Montero, María Isabela Varela, Jonathan Sánchez y esta servidora Irsa Peña. A continuación le estaré haciendo énfasis sobre la maduración de los espermatozoides inicia en la pubertad. Puede pasar la diapositiva. La espermatogénesis que inicia en la pubertad incluye todos los eventos por los cuales las espermatogonias se transforman en espermatozoides. Al nacer las células germinales del embrión masculino, pueden reconocerse en los cordones sexuales de los testículos como células pálidas, grandes circuncidadas por las células de soporte, como podemos ver en la figura 2-21A. Las células de soporte que derivan del epitelio superficial de los testículos, al igual que las células foliculares, se convierten en células sustentaculares o de Sertoli. Estas las podemos ver en la imagen, en la figura 2-21B. Poco antes de la pubertad, los cordones sexuales desarrollan un lumen y se convierten en túbulos seminíferos. Casi al mismo tiempo, las células germinales primordiales dan origen a las células troncales espermatogónicas. Entonces, estas, en sus intervalos regulares, emergen células de una población de células troncales para dar origen a espermatogonias de tipo A. Y su producción marca el inicio de la espermatogénesis. Las células tipo A pasan por un número limitado de divisiones meióticas para formar clones celulares. La última división celular da origen a las espermatogonias tipo B, que se dividen entonces para formar espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios ingresan entonces en una profase prolongada de 22 días, seguida por una terminación rápida de la primera división meiótica y la formación de espermatocitos secundarios. Puede pasar la diapositiva. Dando seguimiento a lo que le estaba hablando mi compañera, debemos agregar que durante la segunda división meiótica, estas células de inmediato comienzan a formar espermátides haploides y a lo largo de esta serie de eventos, desde el momento en que las células tipo A abandonan la población de las células troncales hasta la formación de las espermátides, ocurre una citocinesis incompleta y de tal modo que generaciones sucesivas de las células se mantienen unidas por puentes citoplasmáticos. Y así la progenie de una sola espermatogonia tipo A forma un clon de células germinales que se mantienen en contacto durante su diferenciación. Por otra parte, las espermatogonias y espermátides permanecen alojadas en intersitios profundos de las células de Sertoli durante todo su desarrollo. Entonces, de esta manera, las células de Sertoli sostienen y protegen las células germinales, participan en su nutrición y ayudan para la liberación de los espermatozoides maduros. En la imagen podemos ver los productos de la meiosis durante la espermatogénesis en el humano. La meiosis la podemos dividir en dos subetapas. La meiosis 1, que de cada espermatocito primario da lugar a dos espermatocitos secundarios haploides, como observamos en la imagen, y tenemos la meiosis 2, que de cada espermatocito secundario se producen dos espermátidas, por lo que en total de cada espermatocito primario diploide obtenemos 4 espermátidas haploides. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor?
Por otro lado, tenemos que la espermatogénesis está regulada por la producción de la hormona luteinizante en la glándula pituitaria. La hormona luteinizante se une a los receptores en las células de Leydig y estimula la síntesis de testosterona, que a su vez se unen a las células receptores para promover la espermatogénesis. Las células de Leydig, al igual que las de la teca, se originan de estroma gonadal y se ubican fuera de los cordones seminíferos. La hormona estimulante del folículo también es esencial, puesto que su unión a las células de Sertoli estimula la producción de fluido testicular y la síntesis de las proteínas intracelulares receptoras de andrógenos. Puede pasarla. Bien, mi nombre es Jessica Galván. Yo le estaría comentando o hablando sobre espermiogénesis o espermioteliosis. Estas son series de cambios que da origen a la transformación de las espermatides espermatozoides, que se denominan ya dicho espermiogénesis o espermioteliosis. Estos cambios incluyen la formación de acrosoma a partir del aparato de Golgi, que cubre la mitad de la superficie nuclear y contiene enzimas, acrosima la palabra sería hialuronidasa, que facilitan la penetración al óvulo y sus capas circundantes. Continuando con la siguiente imagen, cuando los espermatozoides cuando los espermatozoides, como dice, completan su formación, ingresan al lumen de los túbulos seminíferos. A partir de ahí son impulsados hacia el epididimo por inicio de por los elementos contráctiles ubicados en la pared de los túbulos seminíferos. Si bien al inicio su modalidad es escasa, los espermatozoides la desarrollan en su totalidad durante su estancia en el epididimo. Con la siguiente imagen está la imagen de abajo. Esta muestra en las partes de la... Ay, Dios mío, la palabra... perdón, pero es que se me va, espermiogénesis. Esta, en su desarrollo, muestra los gránulos acrosómicos, las mitocondrias, el material del aparato de Golgi en la segunda, que es la B, con el acrosoma, la parte C, que ya es cuando está el aparato de Golgi con el anillo fibroso, más el núcleo cubierto por el acrosoma. Y la finalidad ya del desarrollo del espermatozoide culmina con la pieza de la cola y la pieza intercalar. En la imagen de arriba muestra las estructuras, que estas se pueden dividir en 3 fases, que está la primera fase o espermatocitogénesis, que está relacionada con la multiplicación mitótica y la maduración de las espermatogonias. La segunda se refiere a la meiosis y la tercera, llamada espermiogénesis o espermateliosis, que esta abarca la transformación de las espermatidas en espermatozoides. Y las diferentes fases de la espermatogénesis se distribuyen de la periferia hacia el centro de los túbulos seminíferos. Hasta aquí mi parte. Muy buenas
Y yo le estaré hablando con relación clínica a los gametos anormales. Cambia por... En sí, en el humano, la mayor parte de los mamíferos, un folículo ovárico contiene en ocasiones 2 o 3 ovocitos primarios claramente visibles, como se ven en la imagen. En el folículo primario con 2 ovocitos en la parte A. Okay. Si bien algunos de estos ovocitos pueden dar a 3 ovocitos primarios, pueden dar origen a un gameto, a un gemelo o un trillizo. Suelen denegarse ante, bueno, antes de alcanzar la madurez. En pocas ocasiones, un ovocito primario contiene 2 o incluso hasta 3 núcleos. Este tipo de ovocito, binuclear o trinuclear, muere antes de llegar a la madurez. En contraste con los ovocitos atípicos, el espermatozoide anormal son frecuentes y hasta el 10% de los espermatozoides tienen un defecto visible, como se puede ver en la imagen. Esto tienen la cabeza o la cola que puede ser anormal, ya sea grande o sea grande o doble, como se ve en la imagen. Pueden ser gigantes o enanos, como he dicho anteriormente, y en ocasiones se encuentran unidos. Los espermatozoides los espermatozoides con anormalidad morfológica crecen de modalidad normal y es probable que no fertilicen al ovocito. Como bien en la imagen presentable, pues se ve en la parte izquierda se ven con 2 cabezas, una normalidad. Sin embargo, en la parte más central se ve con 2 colas, que es otra normalidad, y más bien como se ve en el centro, que son enanos, se ve que su cola ni siquiera alcanza en un tamaño coherente, un tamaño adecuado. Y la parte que tiene la cabeza grande y en la otra que tiene la cabeza pequeña. Hasta aquí mi parte. Buenas, yo le estaré hablando acerca de lo que es el resumen, dando una pequeña introducción junto a mis compañeros acerca de este. Paso a la siguiente, por favor. Dando inicio con esto mencionado, podemos dar inicio con lo que son las células germinales primordiales. Bueno, en la línea celular, estas son las precursoras de los gametos, en este caso, dígase los óvulos y los espermatozoides, en los organismos que se reproducen sexualmente. Las células primordiales germinales no son más que células madres con la capacidad de autorrenovación, es decir, que estas se pueden renovar a sí mismas. También con la capacidad de diferenciación hacia varios tejidos dentro de lo que es el embrión. En cuanto a la estructura de estas, son fácilmente identificables, por así decirlo, en cuanto en lo que es el microscopio de luz, cuando se encuentran dentro de lo que es el endodermo o el saco vitelino, pues no son más grandes y más claras que las células somáticas vecinas. Pasa a la siguiente, por favor. En cuanto a los defectos congénitos, pueden surgir por ciertas anormalidades o anomalías, dependiendo de la estructura de los cromosomas, a partir de ciertas mutaciones o si tienen un gen único. Esto nos dice que alrededor, por ejemplo, de un 10% de los defectos congénitos son mayores en cuanto a las anomalías cromosómicas, mientras que el 8% es consecuencia de mutaciones genéticas. Lo que son las trisomias son las presencias de un cromosoma adicional, mientras que las monosomias es la pérdida de un cromosoma, en este caso. Esto se lleva a cabo, surgen durante la mitosis o meiosis, o sea, en la división celular. Durante la meiosis, los cromosomas homólogos, o más bien decir que son iguales o semejantes, estos regulan
su forma en pares y luego estos se separan. Sin embargo, si la separación falla, la célula recibe cromosomas en exceso y otras reciben muy pocos. También mencionar que la incidencia de las anomalías del número de cromosomas se incrementa con la edad de la madre, en general mujeres de 35 años o mayores a 35 años, debido a que estas anomalías en la estructura de los cromosomas incluyen ciertos síndromes, como es el síndrome llamado de Chidu-Chat, o también llamado síndrome del gato, y es muy raro. Esto puede ocurrir dentro de uno en 20.000 de cada recién nacidos. Hasta aquí mi parte. Jonathan, te toca. No, es a mí, y yo hablando con el micrófono apagado. Okay. Bueno, yo continuaré con lo que mi compañero estaba diciendo, con los tipos de mutaciones. Está los microelecciones afectan genes continuos que pueden dar origen a efectos como el síndrome de Angelman, que este es un síndrome de determinación de la madre, con cromosoma, o el síndrome de padre-Witt, que este es un síndrome de parte del padre. Debido a que estos síndromes dependen del material genético que se heredan de la madre o el padre, también con un ejemplo de impronta genética. Debido a estos síntomas, depende el material genético, tanto como el padre o la madre, si el cromosoma pasa de la cantidad equitativa. Entre las técnicas diagnósticas para la identificación de anomalías genéticas se encuentra el estudio de citogenética, en que se analiza el número de cromosomas, tanto ploide, y técnica del blandeo de alta resolución en metafase, para así identificar la deleción pequeña de la hidrivización de CITUTs. Con fluorescencia, sus iniciales son FISH, son unas fluorescencias de ADN para identificar cromosomas o regiones cromosómicas específicas con el fin de definir deleciones pequeñas. También está la consecuencia del osoma, permite reconocer la secuencia de las regiones codificadoras de proteínas del ADN, que es un % de ADN total del osoma, con el objetivo de identificar las mutaciones polimorfismos responsables de efecto de la enfermedad. La técnica es precisa y competente en tiempo corto, comparación de las consecuencias de todo el genoma. También dice que es un % tanto como del padre como de la madre. Hasta aquí mi parte. Bueno, seguimos hablando sobre las células germinales primordiales. Mi nombre es Jonathan Sánchez y vamos a seguir hablando sobre el tema. En la mujer, la maduración de las células germinales primitivas para convertirse en gameto maduro, en gameto maduro, que se denomina ovogénesis, inicia antes del nacimiento. En la mujer, las células germinales primitivas forman ovogonias. En el varón, las células primordiales permanecen inactivas hasta la pubertad y solo entonces se diferencian en las espermatogonias. Estas células troncales dan origen a los espermatocitos primarios, que por medio de 2 divisiones meóticas sucesivas forman 4 espermátidas. Siguiente. En la pubertad, una reserva de folículos en el crecimiento se recluta y mantiene a partir de la provisión finita de folículos primordiales. Así, cada mes, entre 15 a 20 folículos comienzan a crecer y al tiempo que maduran pasan por 3 fases. En la primera fase, primaria o preantral,
En la segunda fase, vesicular o antrar. Y en la tercera fase, folículo vesicular maduro o de Graaf. La siguiente. En esta última parte, las espermátidas pasan por una serie de cambios espermioteliosis que incluye primero una formación de acrosoma, segundo una condensación del núcleo, tercero una formación del cuello, la pieza intercalar y la cola, y cuarto la eliminación de la mayor parte del citoplasma. Hasta aquí mi parte. Gracias, maestra. Esperemos que nuestra presentación haya sido de su agrado y nos despedimos.